Bienvenidos a Voces de la Tierra, el podcast de la identidad colombiana. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Salud Hernández Mora, es periodista, reportera, columnista, escritora colombo-española que vive en nuestro país ha vivido en nuestro país por muchos años y qué privilegio estar acá contigo, Salud. Salud, bienvenida a Voces de la Tierra. ¿Cómo estás? Hola, encantada de el privilegio y estoy encantada de estar con ustedes. Bueno, Salud, muchísimas gracias por estar acá y te cuento un poco. Voces de la Tierra es un podcast que trata sobre la identidad colombiana para mostrar lo bello de nuestro país, todas las perspectivas desde periodistas, empresarios, todo lo que han hecho en Colombia. Y tú que eres una gran muestra del periodismo colombiano, cuéntanos qué fue lo que despertó en ti el amor por Colombia y la decisión de hacer de este país tu nuevo hogar. Bueno, eh, uno llega a veces por casualidad. Yo vine contratada por una empresa con la idea de volver al periodismo y nunca te planteas cuánto tiempo vas a estar. Yo me puse un horizonte de 2 años y llevo 26. Pues me fui quedando porque uno se va quedando, sobre todo por la gente. Es que parece que es un tópico. Pero si yo no hubiera encontrado los amigos que encontré, si no hubiera encontrado esa hospitalidad del colombiano, ese optimismo contagioso, aunque yo todavía sigo siendo una persona que veo más los vasos medio vacíos que medio llenos, no me habría quedado. Sin amigos y sin una gente sin sentirme en casa, no me habría quedado. Yo no podría estar, aunque me tildan de extranjera, vete a tu país, etcétera. Yo no habría podido estar tantos años si no me sintiera una más en este maravilloso país. Bueno, Salud, completamente de acuerdo contigo. El optimismo que mostramos aquí en Colombia es único para el resto del mundo. Bueno, yo también te quisiera preguntar un poco más sobre cómo ves tú el panorama actual de Colombia ante el mundo. Y por eso te pregunto, ¿cuál es la perspectiva que tienes sobre el papel de Colombia en el combate internacional contra el narcotráfico? Bueno, Colombia, por desgracia, no se logra sacudir del todo esa imagen de país productor de cocaína, entre otras cosas porque somos el principal productor de cocaína. Es decir, uno no puede vender lo que no es. Tú puedes engañar a una persona una vez, pero no 1.000 millones de veces. Entonces somos el primer productor de cocaína, con lo cual, pues esa imagen unida a la cantidad de películas de narcos que hacemos aquí y que hacen fuera, pues es muy difícil. Es decir, es muy difícil que nos vean de otras maneras, pero si no, digamos que ese estigma nos lo quitemos, pero yo creo que Colombia sí tiene otras miradas. La gente nos ve primero como un destino turístico, es un país muy atractivo para muchísimos extranjeros, muy atractivo. Cartagena de India se ha vuelto como el sitio al que hay que ir, pero también Cali y Medellín, cosa que no tanto la Amazonía, que sería lo más atractivo que yo vendería y vendo de este país, aunque sin mucho éxito, como sus ciudades, pero a la gente le fascina venir a Colombia. Entonces, al margen de esa imagen, como digo, que no nos vamos a quitar, porque somos el primer productor mundial de cocaína, eh, pues tenemos otras miradas. Y la lucha, pues la lucha es un fracaso, porque si antes se llegó a ver con Uribe 50.000 hectáreas, luego pasaron a 160.000, 200.000 y vamos por casi 250.000 o más, algunos que dicen que 300.000 y la mayor producción de la historia, pues, pues la lucha desde luego es un fracaso, porque además cuesta demasiada sangre. Es verdad. Salud, cuéntanos tú cómo llegaste a nuestro país y sobre todo cómo ha sido eh, hacer periodismo en Colombia sabiendo los riesgos que es acá en nuestro país ser periodista. Bueno, yo llegué en febrero del 98, es decir, y como responsable de una compañía norteamericana, estadounidense, de asesoría de comunicación, pero ya con la idea de volver a la reportería, y al año pues estaba trabajando para el periódico El Mundo y empecé a escribir columnas de opinión en El Tiempo. Y ahí he estado en otros medios, he colaborado para la República, también en una época, 5 años estuve haciendo unas entrevistas en Canal Capital. También he estado además con Lucho Garzón y después
empecé con él, estuve con los 4 años después y otro más. También fui columnista hasta de caras, es decir, he hecho muchas cosas distintas, pero y en el tiempo estuve muchos años, veintitantos años, haciendo columnas y reportajes, y ahora en semana desde noviembre del 19. Bueno, pues hacer periodismo en Colombia es complicado, pero más complicado para un periodista de provincias. Finalmente, los que vivimos en Bogotá y los que somos de medios internacionales, pues tenemos un cierto privilegio. Sí, te puede suceder alguna cosa, como me sucedió a mí en una ocasión, pero no es lo mismo que el periodista de provincia en donde mandan los grupos armados o de un pueblo bajo la influencia de esa gente y que realmente es un periodismo muy difícil. Y después también otro de los enemigos grandes del periodismo es la clase política corrupta. Y los corruptos en general son también peligrosos porque bien algunos periodistas yo creo que los han matado la corrupción y a otros nos ponen demandas sin parar. Es decir, es como el arma que utilizan con demasiada frecuencia para ver si te silencian. Y bueno, hay que hacerlo, hay que seguir intentándolo y con pocos recursos porque la irrupción de Internet y de las redes sociales pues ha causado una crisis en los medios de comunicación tradicionales que todavía no han podido superar. Ok, sí, tienes razón. Es muy diferente el panorama que se puede ver siendo un periodista extranjero que venga de otros medios internacionales al panorama que se ve, por ejemplo, como tú dices, en un periodista del Amazonas. Referente a esto, también te pregunto, ¿tú crees que el gobierno colombiano debería tener una posición más fuerte y decidida en defensa de la libertad de expresión y de prensa? Así pues, atentando contra lo que hemos visto últimamente de este gobierno. Pues hombre, yo creo que es que es absurdo, además. Tú antes a lo mejor callabas tres bocas y ya era suficiente, pero es que con los medios, con las redes sociales es absurdo, porque tú puedes silenciar o intentar silenciar a un periodista a Vicky Dávila, por ejemplo, con esa absurda y estúpida denuncia de traición a la patria y de concierto para delinquir, no sé cuántas imbecilidades más. Porque es que son idioteces, es decir, una manera de... Pero tú tienes redes sociales y hay muchísimos periodistas que les callan la voz por un lado, pero la vuelven a alzarla por otro. Es decir, hoy día no puedes ocultar la realidad y por muchos bots que tengas, por muchas campañas de difamación que hagas para protegerte, el colombiano no es idiota y el colombiano va a recurrir a medios y no le puedes mentir permanentemente, no es bobo. Entonces, todas esas mentiras de los gobiernos pues chocan con la realidad. Pero a mí no me preocupa, yo siempre pienso que las redes sociales y los medios alternativos para los que trabajamos en grandes medios, pues ha sido negativo desde el punto de vista de, pues, de que ha cambiado el sistema de negocio y no han encontrado la manera de seguir siendo rentables con unos ingresos tan paupérrimos comparados con antes. Pero yo soy optimista, yo creo que al mismo tiempo también te facilita el que llegues a mundos que jamás llegabas antes. Es decir, yo voy, por ejemplo, he estado hace poco en Cartagena del Chairá y la gente te saluda porque te ha visto en las redes sociales y tú jamás de los jamás pensarías que la revista Semana pudiera interesar en Cartagena del Chairá, en San Juan de Osada, en Urumita, no, es que no sabía decirte, en Pojaya, en pueblos que tú nunca antes les interesaba un medio nacional. El mismo pueblo de la vicepresidenta Suárez, cuando yo tuve unos problemas allí, no sabían, el tiempo no lo leía más que cuatro gatos. Es decir, hoy día es impresionante y todo eso por las redes sociales, es decir, porque la gente se mete más en internet y sobre todo porque tú les estás llegando vía Twitter, Instagram, aunque en los pueblos no llega Twitter, pero Instagram, Facebook, en otros sitios TikTok, según la audiencia, YouTube, es decir, tienes un alcance como nunca ocurría antes. También tiene muchos peligros con las noticias falsas, ¿no? Es decir, pero yo soy optimista en cuanto a eso, es decir, que los políticos van a intentar callarte este gobierno, sí, pero no lo van a conseguir. De acuerdo, Salud. Tú como periodista has recorrido todo el país, has sido testigo de toda la complejidad que vive Colombia en múltiples dimensiones.
¿Cuál consideras tú que es el aspecto más esencial de nuestra identidad colombiana que muchos desconocen o subestiman? Yo creo que el colombiano es alegre, es muy alegre, es optimista, es acogedor, es muy educado. Es decir, los últimos caballeros del planeta yo creo que están en Colombia, entre otros países latinoamericanos, que ya no lo encuentras en muchas partes, ¿no? Del mundo occidental. Colombia es uno de los reductos donde hay caballeros todavía. Al mismo tiempo, bueno, hablando de lo positivo, porque pues, pero yo creo que es eso, el colombiano es muy alegre, eh, muy hospitalario, amable, rumbero. Es decir, cuando digo rumbero, en el sentido bueno, optimista. Es decir, tú puedes ir al pueblo que sufre más de Colombia, que acaba de superar la tragedia y al poco tiempo vuelve a ser optimista, es decir, vuelve a creer en el futuro. De acuerdo, te dirán, pero muchos se van. Estamos hablando de lo positivo. Obviamente todo lo puedes matizar con elementos negativos, pero yo creo que lo más positivo del colombiano es su hospitalidad, su alegría, su optimismo, y es recursivo a morir. Es decir, un colombiano no se deja y no tiene pena para salir adelante. Es decir, hay gente que le daría pena decir, no, yo es que salí adelante gracias a vender arepas. No, el colombiano hace lo que sea, no digamos el antioqueño, hace lo que sea para salir adelante. Todas esas cosas me gustan, es muy emprendedor, eso me encanta el colombiano. Bueno, Salud, completamente muy bonito lo que dices sobre nuestra patria. Muchas gracias porque aunque seas una persona extranjera que lleva tantos años viviendo acá, pues también puedes ver de primera mano lo que es nuestra cultura y lo que aún sigue siendo nuestra sociedad. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú sobre la política de la mano dura, de una mano firme en el combate contra un crimen organizado? Pues es que es la única que puede haber, es decir, no es la única porque tiene que estar complementada con otras, pero tienes que tener mano dura, es que está inventado, es palo y zanahoria. Si tú no le das palo, la zanahoria no es suficiente. Eso de que dijo López Obrador en México, no balas sino abrazos, una cosa así, es que es absurdo porque el último presidente, el presidente anterior a López Obrador, en su sexenio fueron 120.000 los muertos y López Obrador lo subió a 180.000 los asesinatos. 180.000, es decir, 60.000 asesinados más y todavía dice que no hay que dar palo. Y la sucesora de él, Claudia Sheinbaum, también piensa lo mismo, es decir, pues fracasará y no llegarán a 180.000, sino que serán 200.000 los muertos. Yo creo que hay que ser implacable con el crimen, es decir, es que, ¿por qué tiene que vivir una sociedad sometida a la bota de un grupo criminal? No, no hay derecho. ¿Por qué tienes que pagar vacunas? ¿Por qué tienes que desplazarte cuando te lo ordenan? ¿Por qué el Estado es tan incapaz de protegerte? ¿Sabes? Es tan ineficaz muchas veces. Yo creo que hay que ser implacable con el crimen organizado, hay que ser implacable con el delito en general. El otro día leía un reporte del robo de bicicletas en Bogotá. No solamente te roban, sino que te apuñalan para llevártela. Es que estamos llegando a unos niveles también luego de impunidad y la gente lo que te pide siempre es justicia. Pero este es un país que hay que recordar que votó porque los grandes criminales de las FARC fueran senadores y congresistas sin pagar un solo día de cárcel y sin confesar todos sus crímenes. Entonces, pues, no sé, yo no sé si, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si la gente, la mayoría lo vota, pues debe ser por algo, ¿no? Así es, Salud. ¿Tú qué mensaje le darías a las nuevas generaciones de colombianos seguir tus pasos y ser periodistas para trabajar por el país desde el periodismo? ¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones de periodistas en Colombia? Pues el consejo que se daría en cualquier profesión, lo primero, ante todo, es que tiene que ir al periodismo con ética, con honestidad. Es decir, tú no puedes inventarte, no puedes hacerte eco de fake news por comodidad. Lo que tiene que hacer el periodista nuevo, que además va a ser un periodismo distinto, porque es que es un periodismo más de redes sociales que de grandes medios. Siempre van a haber grandes medios, eso, medios tradicionales, pero muy enfocado al periodismo digital. Entonces, íbamos a tener un problema grandísimo con la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta útil, pero también puede ser un enemigo terrible de los grandes medios. Entonces, el periodista del futuro tiene que, como digo, siempre, sobre todo, buscar la verdad
intentar buscarla. Una cosa cuando tú opinas. Cuando opinas no eres neutral. Cuando opinas no eres neutral. Pero cuando informas de una realidad haces un reportaje, tienes que ser neutral. Tienes que intentar ser lo más objetivo posible para que tú informes de lo que está sucediendo y ya la persona que recibe esa información, pues, que opine al respecto. Pero yo creo que el nuevo periodista va a tener que saber grabar, editar, televisión, radio, periodista escrito, leen poco los periodistas, entonces no escriben bien. Le va a ayudar en eso la inteligencia artificial, pero eso para mí es una trampa, pero bueno, va a ser inevitable esa trampa. Pero al menos no veremos tantas faltas de ortografía ni tantas reportajes mal escritos, pero el periodista joven, debería leer más literatura, más historia. Y yo creo que tiene que ser práctico, es decir, tiene que aprender, como digo, todo, tiene que ser hombre orquesta. Un periodista joven que salga y no sepa grabar, hacer fotos, editar, no sepa grabarse él, grabar a otros, no tenga un ángulo periodístico en las imágenes, no tenga un ángulo periodístico en todo, en cómo vender bien una nota para que a la gente le interese, pues lo va a tener más difícil. Pero ese hombre orquesta tiene que ser sobre todo una persona que busque ante todo la honestidad, o informar con honestidad. Porque como digo, las amenazas van a ser mayores con la inteligencia artificial porque uno va a ver noticias que creen que son verdaderas y están todas hechas, están falsificadas, es decir, van a falsificar portadas de medios, van a falsificar caras, voces, de todo. Entonces hay que buscar herramientas para protegerse contra eso y ese es el mundo que les va a tocar a ustedes. A mí también un poquito, pero ya estoy de retirada, digamos, pero va a tocar ese mundo. Bueno, pues esperemos que por la salud del periodismo no sea poquito tiempo el que te quede. Bueno, yo te pregunto, desde tu perspectiva, ya como nos venías comentando, ¿cómo crees que el Estado colombiano puede incentivar la responsabilidad individual y la ética del trabajo en todos los ciudadanos? Porque como vemos, los colombianos desafortunadamente también tenemos como una idea de que un dicho muy popular es el vivo vive el bobo. Entonces, ¿qué punto es hacer las cosas bien y cuál es esa pequeña línea que se suele cruzar y cómo el Estado puede atacar ese problema? Pues eso de que el vivo vive del bobo, pues deberíamos erradicarlo, pero ya es muy difícil. Lo que sí creo que un Estado, pues dando ejemplo, es decir, si tú tienes un gobierno como el actual, que el hijo del presidente no pasa nada y va con escoltas y baja del carro oficial como si fuera el gran señor, y resulta que se robó dinero, plata, para hacerse una gran casa y que cuando ya se sabía que se estaba robando plata, su segunda esposa también se dedican a gastar, a despilfarrar la plata robada como si no fuera nada, pues es muy difícil. Si tú tienes un presidente que además lo que intenta, en lugar de que su hijo confiese la verdad, es taparle la boca, pues es también complicado. Si resulta que tienes una unidad de riesgos y desastres que según los máximos responsables compra las voluntades de congresistas para que favorezcan al gobierno, pues más difícil todavía. Si uno está viendo continuamente la corrupción en los niveles altos de los gobiernos, en los gobiernos locales, en los nacionales, en los regionales, si una campaña electoral ha sobrepasado todos los límites haciendo trampas, pues no es un ejemplo ideal, porque escuchamos a Benedetti hablando de 15.000 millones, que todavía no sabemos de eso. Supimos que habían gastado salvajadas en una precampaña. Y en la campaña, pues toda la discusión es: usted no tiene derecho a investigarme, pero no confesar abiertamente que sí, confesar que sobrepasaron los límites, los topes. Entonces, es muy difícil. Si el ejemplo que da el Estado en todos sus niveles es un ejemplo de corrupción, pues es complicado. Afortunadamente no todo el mundo es igual. Es decir, aquí hay dirigentes políticos que no son corruptos. Hay políticos que no son corruptos. Esto no es que todos sean corruptos, no. No todo el mundo tiene un precio en ningún aspecto de la vida, en ninguna profesión. Y en política también hay gente que no tiene precio. Lo que pasa es que el sistema es tan corrupto que es como si uno se va a jugar un partido de fútbol con un árbitro tramposo y corrupto. Es muy difícil
que gane el mejor muchas veces. Es decir, no solamente eso, es difícil que tú puedas ser un futbolista que juegues limpiamente si las reglas son sucias. Entonces, complicado, pero pues hay que seguir luchando para que no sea tan complicado y sea la norma, la honestidad y no la corrupción, la norma. Perfecto, Salud. Ya para ir cerrando, si tuvieras tú que escribir en una palabra o en una frase a Colombia lo que significa para ti, ¿cuál sería y por qué? Hombre, yo diría que Colombia es un gran país, un gran país. Colombia lo tiene todo para ser un país de primer mundo, absolutamente todo. Tiene tres cordilleras más ríos que nadie, una biodiversidad im- impresionante, fantástica, maravillosa. Tienes la geografía ideal, tienes un talento humano inconmensurable, tienes una gente dispuesta a pelear hasta el final por sobrevivir, por sobresalir. Eh, tienes todo, todo para ser un gran país. Eres un gran país en potencia, pero tienes que dar el paso para convertirlo en realidad, es decir, para ser ese gran país que Colombia puede ser el día que quiera, pero para eso hay que derrotarlo, primero la corrupción. Eso es el cáncer de Colombia, la corrupción. Mientras no extirpemos ese tumor, Colombia será un país que puede ser, pero no llega, como James, que podría haber sido el gran futbolista y no hay más que ver su paso gris por todos los equipos de fútbol, excepto la temporada en el Oporto y el primer año en el Real Madrid. Lo demás ha sido siempre un paso discreto y una salida por la puerta de atrás, cuando podía haber sido lo que ha sido con la selección, una gran figura. Entonces, hay que ser más Falcao y menos, no sé, tiene todo, como te digo, tiene todo para ser un país del primer mundo y ser un ejemplo para todos. Falta ponerlo en marcha. Salud, agradecerte enormemente por habernos acompañado. Voces de la Tierra es un podcast, como te decía ahorita, que está buscando mostrar la identidad de nuestro país, lo bonito, lo bello, y también cambiar la percepción de los extranjeros que solamente nos relacionen con narcotráfico y prostitución. Eso es diferente y desde Voces de la Tierra queremos cambiar esa perspectiva de que Colombia, como lo decías tú, es un gran país. Muchas gracias, Salud. Te repito nuevamente, admiración profunda hacia ti, hacia tu profesión, todo lo que has hecho en Colombia, agradecerte enormemente. Muchas gracias. No, nada, yo feliz de estar en Colombia. A mí me encanta Colombia, me encanta. Y si la gente tuviera tenido la suerte que tengo yo de ir a los sitios tan maravillosos que he ido, pues todavía estaría más orgullosa de ser colombiana. Muchísimas gracias, Salud, por este tiempito que nos regalas y muchas gracias por mostrarnos tu perspectiva tan bella de Colombia. De verdad que es demasiado bello saber que hay personas que todavía iban a seguir creciendo ese colectivo de personas que siguen queriendo a Colombia y que siguen viendo solamente lo bueno. Por supuesto, encantada y nada, de seguir adelante. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Nada.